Ya hemos visto que nuestras valoraciones de la realidad generan nuestros sentimientos y emociones. A su vez, las emociones podrían clasificarse entre las que generan placer y las que generan angustia. De estas últimas, hay 4 que son las más importantes a tener en cuenta: la ira, los miedos, la ansiedad y la tristeza. La tristeza es esa emoción que muchas veces se confunde con depresión y se genera ante la creencia de que hemos perdido algo que es fundamental para el futuro y por eso no será agradable lo que tenemos por delante. Esta pérdida puede estar en el rango de los bienes materiales, las expectativas o la más temida de las pérdidas, la de los seres queridos. Este capítulo sin duda abrirá revelaciones en el alma que nos permitirán administrar y reaccionar adecuadamente a estas emociones. Originalmente la tristeza es una de las emociones más útiles para permitirnos adaptarnos a la nueva realidad cuando ésta no cumple con nuestras expectativas. Todo el tiempo estamos atravesando cambios, pero a veces esos cambios no son como planeábamos. En ese caso, percibimos que perdimos algo: sueños, expectativas, ilusiones o lo que sea. Y en ese momento, cuando reaccionamos a la pérdida, necesitamos elaborar y construir una nueva realidad en nuestro interior que sea acorde a la realidad externa. Es por eso que la tristeza es una emoción muy útil, que nos obliga a quedarnos quietos y resignificar todo lo ocurrido. Veamos cómo lo dicen las Escrituras. Sabemos que el apóstol Pablo hablaba a la iglesia por medio de cartas. Él envió una carta a la iglesia de Corintios, que es muy fuerte en cuanto a exhortación y disciplina. Esa carta produce en los integrantes de la iglesia una angustia que Pablo en su siguiente carta no pasa por alto y les explica cómo vivirla. Dice en el libro de 2 Corintios 7, 8 al 11, «Ciertamente mi carta fue para ustedes motivo de tristeza, y entonces lamenté haberla escrito porque vi que por algún tiempo ella los entristeció. Pero ahora no lo lamento, sino que me alegro. Y no porque ustedes se hayan entristecido, sino porque esa tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, de modo que en nada fueron perjudicados por parte de nosotros. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación, y de esta no hay que arrepentirse, pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. Fíjense, esta tristeza que provino de Dios produjo en ustedes preocupación, el deseo de disculparse, indignación, temor, vehemencia, celo y deseos de hacer justicia. Es evidente que en este asunto ustedes no tuvieron la culpa. Pablo detalla varios elementos que estamos mencionando. Primero, explica que la tristeza funcional o la tristeza que viene de Dios sirve para arrepentimiento, es decir, para cambiar la manera de pensar, porque eso es arrepentimiento. Segundo, dice que esa tristeza que viene de Dios evita pérdidas importantes y ayuda a entender lo que está pasando. En este caso era una exhortación a la santidad. Tercero, deja en claro que la tristeza que viene del mundo es una tristeza que produce muerte, es decir, separación de Dios mismo. Y cuarto, cuando somos entristecidos según Dios, se produce en nosotros predisposición al cambio. La tristeza se resuelve por medio de la elaboración del duelo, y debemos conocer estas etapas para comprender qué es lo que pasa con nosotros en estos momentos. Pero antes que nada, debemos aclarar que estar triste y estar deprimidos son dos cosas diferentes. La depresión es una alteración neurobiológica donde ciertos neurotransmisores generadores de actividad neuronal se agotan y por lo tanto el estado emocional junto con el anímico y psíquico están por debajo del funcionamiento normal. La depresión es más por causa del estrés psíquico que de la tristeza funcional. Por otro lado, la tristeza es un estado emocional que tiene más que ver con lo sentimental que con lo neurobiológico. Para resolver la tristeza, nuestra mente se vale de un proceso llamado elaboración del duelo, que se basa en construir una nueva realidad en nuestro interior, una realidad donde no existe aquello que anhelábamos o queríamos, una realidad en la que nuestra mente comienza a funcionar en ausencia del elemento, persona o situación que hemos perdido. Para llegar a esta realidad interna, la mente pasa por 3 estados. El primero es la negación. Este estado consiste en evitar tomar contacto con esa angustia tan profunda y no pensar o enfocarse en lo sucedido o en la pérdida. Y para esto la mente, consciente o inconscientemente, va a buscar una serie de actividades, pensamientos y diálogos donde se pueda evitar la situación de la pérdida.
Se trabajará mucho, se hablará de temas que no tienen nada que ver con la pérdida, se van a buscar metas o propósitos nuevos. Se colocará la pérdida en formato de chiste, maneras graciosas, todo con el objeto de evitar tomar contacto con la angustia que generó la pérdida. Sin embargo, la negación no es un estado que niegue la pérdida. No es que la persona no reconoce la situación. Simplemente de manera inconsciente ocupará las dinámicas psíquicas en cualquier cosa menos en enfocarse en la pérdida. El segundo estado es el enojo, que se relaciona con la percepción de injusticia al perder algo que consideramos valioso. Este enojo puede ser consciente o no, y puede estar dirigido a uno mismo, a otras personas o a Dios mismo. Sea quien fuere el objetivo de nuestro enojo, la forma de resolverlo es de la misma manera en que resolvemos la ira, perdonando. El perdón es el único recurso que nos permite continuar con la elaboración. Debemos recordar que a veces las personas no quieren estar enojadas o simplemente no encuentran sentido estar enojados, pero se autoperciben irritables, con poco humor, con cierto nivel de bronca por cualquier cosa. Todas estas pueden ser manifestaciones de enojos ocultos. El perdón será la manera de resolverlo. Por último, aparece la elaboración propiamente dicha. Elaborar es construir, fabricar, y esta no es más que la construcción mental de la nueva realidad, donde faltará algo que antes había, pero que en esta nueva realidad ya no está. Se elabora una nueva realidad con la ausencia presente. Es el momento en el que podemos evocar antiguos deseos, personas o situaciones, y si bien pueden generar melancolía, no van a generar tristeza disfuncional. La tristeza se vuelve disfuncional cuando nos obliga a sumergirnos en angustias crónicas que perduran más tiempo del racional, según la pérdida vivida. Sumerge a las personas en la cama, en la desmotivación, en la pérdida de deseos y un ánimo decaído en todas las cosas. La vuelve disfuncional el simple hecho de que impide realizar la tarea de la vida cotidiana y llega a impedirnos vivir según el propósito eterno que tenemos en Cristo. ¿Cómo vivir la tristeza entonces? En el primer capítulo expliqué sobre la importancia de ser llenos del Espíritu de Cristo para lograr cambios en nuestra alma. Pues aquí no es diferente. Sumerjámonos en el Señor para aprender de nuestras tristezas y tener la paciencia para lograr elaborar la pérdida de manera sabia. Para ello, el arrepentimiento es parte esencial de este proceso. Y como dice el apóstol Pablo, viene para ayudarnos a generar los cambios en nuestras valoraciones de la realidad y así poder vivir de manera funcional a la voluntad de Dios, que es perfecta y agradable.